Buenos días, hermanos. Otra vez yo, nuevamente. Bienvenidos sean todos ustedes aquí a su casa, mi casa, Camino de Santidad. Vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor. Que sea nuestro Dios hablándonos en esta mañana. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu fidelidad. Padre eterno y glorioso, yo quiero pedirte en esta mañana que tu Espíritu Santo, Señor, como siempre lo hace, habla en nuestras vidas. Señor, no quiero que mis emociones hablen, no quiero, Señor, poner palabras mías en tu palabra, Señor, sino que sea solamente tu palabra hablando, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando a la vida de cada uno de mis hermanos. Yo te doy gracias, Padre, por lo que vas a hacer en esta reunión. Gracias por lo que nos has enseñado y nos estás enseñando en estos mandamientos, Señor. Yo te doy gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, seguimos con nuestra serie Aprendiendo para Enseñar. Es con la serie que estamos y decíamos en cada uno de estos estudios, hemos estado hablando que Dios quiere que al momento de que tú y yo estemos estudiando los mandamientos de Dios, lo que Dios quiere es que no caigamos en legalismo. ¿Qué es el legalismo? Lo hemos dicho, el legalismo implica sacar la ley de Dios de su contexto original y atribuirle autoridad divina a leyes humanas. Es que mis mandatos humanos, hacerlos como si fueran divinos. Entonces decíamos que en cada uno de los mandamientos que estemos estudiando o estamos estudiando, deberíamos tener cuidado entre el espíritu, entre la letra de la ley y el espíritu de la ley. La letra de la ley no es tan extenso, no nos deja ver más allá. Pero el espíritu de la ley es más profundo, es más espiritual. Y es lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña en muchos de sus evangelios. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña a poder ver el espíritu de la ley. Entonces, hermanos, iniciamos el domingo pasado, estudiando el cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento, y es el que vamos a seguir estudiando el día de hoy. Y para comenzar nuestro estudio vamos a ir a Deuteronomio capítulo 5, versículo del 12 al 15. Deuteronomio capítulo 5, versículo del 12 al 15. Amén. Deuteronomio capítulo 5, versículo del 12 al 15. Lo voy a leer y dice así: guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo. A Jehová tu Dios ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Ok, hermanos, decíamos el domingo pasado que este es uno de los mandamientos más largo y más detallado. Es el mandamiento más largo, pero aunque es el mandamiento más largo, es el mandamiento más detallado. Y a pesar de que es el mandamiento más detallado, es el mandamiento más controversial por diferentes denominaciones. Que si debemos guardar el día del Señor, que si no debemos guardar el día del Señor, que nuestro verdadero reposo es Cristo. Y hermanos, y yo entiendo que algunos dicen ya no debemos estar sujetos a la ley porque ahora estamos bajo la gracia. Y también el domingo pasado lo decíamos, el hecho de que yo esté bajo la gracia y esté
bajo la ley del amor y no esté obligado a obedecer la ley del Señor, porque soy salvo por amor al Señor, yo trato de obedecer los mandatos de Dios, no para ser salvo, porque soy salvo. Trato de obedecer los mandatos de Dios y por obediencia a Dios. Entonces, hermanos, el domingo pasado también hablamos y comenzamos aclarando que el día de reposo no se originó ni con Moisés ni con algún otro hombre. El día de reposo se originó en el huerto del Edén. El hombre era perfecto, vamos a llamarlo así, perfectamente moral. El hombre aún no había caído y fue Dios quien instituyó un día para que el hombre reposara. A pesar de que Dios creó al hombre, Dios puso al hombre a trabajar. Simplemente nosotros ahora con la caída tenemos el trabajo lo tenemos totalmente distorsionado y para nosotros trabajar es una carga, es un peso, no le encontramos sentido, pero en el huerto del Edén tenía mucho sentido. Aún el trabajar era para glorificar a Dios. Entonces, hermanos, fue Dios quien instituyó este día, ¿verdad? Decíamos que fue Dios quien acabó el trabajo que estaba haciendo, fue Dios quien bendijo el día, fue Dios quien santificó el día y fue Dios quien reposó para que el hombre aprendiese. Entonces, hermanos, repito, fue Dios quien instituyó el día para adorarlo, para cesar, descansar del trabajo, de lo que hacemos toda la semana. Y en la mañana de hoy, hermanos, vamos a ver qué exige este cuarto mandamiento. ¿Qué es lo que se exige en este cuarto mandamiento? Y la respuesta es, el cuarto mandamiento exige guardar santo para Dios un día entero de cada 7 como día de reposo para Él. Repito, ¿qué es lo que nos exige este mandamiento? El cuarto mandamiento exige guardar santo para Dios un día entero de cada 7 como día de reposo para Él. Hermanos, es la voluntad de Dios que prestemos atención o una especial atención al día de reposo. Mira, en Éxodo capítulo 16, versículo 23, Éxodo 16, del versículo 23 al 30, vamos a ver cómo Dios estaba interesado, vamos a llamarlo así, a que el hombre prestara especial atención en reposar un día. Éxodo capítulo 16, versículo del 23 al 30. Amén. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo. El reposo consagrado a Jehová, lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardarlo para mañana. Fíjate lo que dice, los quehaceres de tu casa, hazlos hoy, mañana es un día para el Señor. Entonces, versículo 24, y ellos guardarán hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se aguzanó ni hedió. Y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová, hoy no hallaréis en el campo, 6 días recogeréis, mas el 7º día es día de reposo, en él no se hallará. Y aconteció que algunos de los pueblos salieron en el 7º día a recoger y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el 6º día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el 7º día. Así el pueblo reposó el 7º día. ¿Qué hicieron algunos del pueblo? No hicieron caso, quisieron ir a recoger el maná, pero no encontraron maná. Y lo que el Señor les dice es, ¿hasta cuándo no van a querer guardar mis mandamientos y mis leyes? Fíjate cómo el Señor en el día de reposo lo pone como los mandamientos de Dios.
porque era un mandato del Señor, que el Señor había instituido en el Edén. Y es aquí donde vamos a ver, hermanos, que el día de reposo obviamente fue instituido en el Edén, pero también el Señor lo llevó a la ley mosaica, a la ley moral. Y es ahí donde podemos ver, hermanos, que el mandamiento, este cuarto mandamiento, está dentro de los mandamientos de no robarás, está de no matarás, no tendrás otros dioses ajenos, que esto no quiere decir, hermanos, que este mandamiento realmente es importante para Dios, pero tristemente es el mandamiento más ignorado por las iglesias evangélicas. El más ignorado. El más ignorado. Hermanos, si Dios mismo nos pide que nos acordemos del día de reposo para santificarlo, y esa palabra que nos acordemos es traer a la memoria, hermano, pero tristemente los afanes de la vida, los compromisos, la diversión, nos hacen olvidar que es un día sagrado para Dios. Es un día sagrado para nuestro Dios. Es un día en el cual tú y yo debemos dedicarlo para venir y adorar a Dios. Pero tristemente, hermanos, el día que es dedicado para adorar a Dios, para servir a Dios, es el día en el que aventamos todos nuestros pendientes. Todos. El día que descanse. El domingo. Esto, lo otro, tal día, esto. Hermanos, muchas de las veces o muchas de las cosas que no hacemos entre semana, yo sé que tenemos una semana ocupada y yo sé que tú eres el hombre y la mujer más ocupada del mundo, tienes más ocupaciones que todos nosotros, hermanos, pero muchas de las cosas que no hacemos entre semana es por desorganización. Muchas de ellas, por ser unas personas desorganizadas, por darle prioridad a otras cosas. Pero triste, no he adulterado, todo eso lo he hecho. Era una persona moralmente buena, pero era una persona que no tenía a Dios como el centro de su vida. Por eso Jesús le dice, una sola cosa te falta. Anda, ve y vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Hermanos, para este joven, Dios no era su Dios. No era su Dios. Hermanos, la pregunta es, ¿quién es tu Dios en el día del Señor? ¿Quién es tu prioridad en el día del Señor? En el día de reposo, ¿quién es tu prioridad? ¿Tus hijos? ¿Tu trabajo? ¿Tu esposa? ¿Tu esposo? ¿Los amigos? ¿El fútbol? ¿Las películas? ¿Tus padres? ¿Tu madre? ¿La playa? ¿El río? ¿Quién es tu prioridad? ¿Quién es? Yo iba a ir, pastor, a adorar, pero ¿qué crees? Me llegaron los hijos. Me llegó mi papá y mi mamá y pues ya me dijeron que si nos íbamos a desayunar y pues como ya tenía tiempo que no los veía, le dije, vamos. ¿Y por qué no te los trajiste a tu papá y a tu mamá? ¿Por qué no te traes a tus hijos? ¿Por qué no les dices, mejor acompáñame a adorar al Señor? No, es que ellos no son creyentes. O sea, sí, tú sí te puedes amoldar a ellos, pero ellos no se pueden amoldar a ti. Tú sí tienes que comprenderlos a ellos, pero ellos no te pueden comprender a ti. Hermano, ojo, no me malinterpreten, y con esto no quiero decir que hacer estas cosas, tu hijo, tu padre, tu madre, tu esposo, sea pecado. Sea pecado, pero tenerlos como prioridad antes que Dios, sí, hermanos. Tenerlos como prioridad antes que Dios, sí. Hermanos, ¿cuántas veces Jesús no corrigió a los maestros de la ley por la interpretación que le daban al día del Señor o al día de reposo? ¿Sabes por qué? Porque ellos diluyeron esto. Ellos, los fariseos, acomodaron este día a su conveniencia. A su conveniencia, lo acomodaron de tal manera que los mandamientos de Dios se les prestaran a ellos. Los fariseos comenzaron a poner leyes que no venían en la ley moral de Dios. Comenzaron a decir, tú el día del Señor no puedes cargar más de tantos kilos.
¿Por qué? Porque cargar más de tantos kilos ya es trabajo. Si cargas menos, no es trabajo. Tú no puedes caminar más de tantos kilómetros, porque caminar más de tantos kilómetros ya es trabajo. Ellos comenzaron a poner estas leyes. Hermanos, pero no encuentras tú en el Nuevo Testamento que nuestro Señor Jesucristo dijera que el día del Señor tiene vigencia. Inclusive, aun cuando nuestro Señor Jesucristo profetiza la destrucción del templo, ¿recuerdas que profetiza la destrucción del templo, que va caminando y le dicen los discípulos: Señor, ¿ya viste qué hermoso edificio, tan grande, tan bonito? Y le dice Jesús: ¿ves esto? No quedará piedra sobre piedra. Esto se va a derribar, esto se va a caer. Señor, ¿cuándo será esto? ¿Qué esto? Esto, la destrucción. Y para los discípulos esto era tan impactante, que ese pueblo, el templo del Señor, fuera a caer, ¿cuándo será esto? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? O sea, para que esto se caiga tiene que ser el fin del mundo. Para que el templo de Dios, donde Dios reposa, no exista, tiene que ser el fin del mundo. Pero se les olvidaba, hermanos, que el templo de piedra iba a caer y el mismo templo de Dios iba encarnado. ¿Cuándo? Y Jesús les dice cuándo. ¿Y cuándo sucedió esto, hermanos? 40 años después aproximadamente de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, esto pasó. Pero a pesar de que nuestro Señor Jesucristo ya había muerto y había resucitado, el día del Señor no caducó, como algunos enseñan. No, es que eso ya caducó, eso fue en Cristo. No, 40 años después, en Mateo capítulo 24, versículo del 15 al 20. Mateo capítulo 24, versículo del 15 al 20. Cuando Jesús está profetizando sobre la caída del templo, dice: por tanto, esto pasó 40 años después de su muerte y resurrección. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, el que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de los que están en cinta y de los que críen en aquellos días. Orad pues para que vuestra huida no sea en invierno, ¿ni dónde? Ni en día de reposo. Ni en día de reposo. Hermanos, esto nos quiere decir que 40 años después, este mandamiento no seguía vigente. Seguía vigente. No tenía aún, ya no, Cristo es nuestro verdadero reposo, ahí yo tomo el reposo. No, hermanos. El Señor lo estableció desde un principio: 6 días trabajarás y 1 lo dedicarás para ver Netflix. Así dice. Lo dedicarás para adorarme. Para adorarme. Para adorarme. Hermanos, encontramos el día del Señor aún en los hechos de los apóstoles. Cuando nuestro Señor Jesucristo ya no estaba, aún los hechos de los apóstoles, los apóstoles, mencionan de una manera explícita que los creyentes guardaban el día santo. En Hechos capítulo 20, versículo 7, Hechos 27. Hechos 27. Amén. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Esto de partir el pan, hermanos, es tomar la cena del Señor. Para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche.
¿Qué es lo que hacían en el día del Señor? Partían el pan, tomaban la cena del Señor, comían los alimentos, convivían los hermanos y se enseñaba la palabra de Dios. Hermanos, ¿sabes cuál es uno de mis mayores deseos? Mi mayor deseo es que el día de mañana podamos tener un lugar más grande con cierto espacio y estemos ahí todo un domingo. Que podamos terminar la reunión, que salgamos y comamos todos juntos, que terminemos de comer, que convivamos, que juguemos, después de eso tener un estudio en la tarde, los niños un estudio, nosotros un estudio, que estemos. Y yo sé que para muchos en su corazón dicen, ¿qué? ¿Todo el día? ¡Qué aburrido! Es el día del Señor. Es el día del Señor. Quiero ir a Guadalajara a visitar una congregación que es así. Los hermanos es lo que hacen. Se termina la reunión, todos llevan sus alimentos, comen, conviven, participan. En la tarde los niños tienen un catecismo, los adultos tienen otro estudio, platican, están 7 de la noche, vámonos, cada quien a su casa, para las actividades del siguiente día. Qué bonito, hermano, qué bonito. Pero muchos dirían, qué aburrido, todo el día en la congregación. Hermanos, recuerda que el día del Señor o guardar el día de reposo es una pequeña visión de lo que será lo celestial. De lo que será lo celestial, hermanos. Hermanos, y aquí podemos centrar algo. ¿Por qué la ley de Moisés nos decía que deberíamos de guardar el 7º día? ¿Y por qué los discípulos comenzaron a guardar el primer día de la semana? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? ¿Por qué la ley dice el 7º día, pero por qué los discípulos dicen o empezaron a guardar el primer día de la semana? ¿Será que los discípulos estaban violentando la ley de Moisés? ¿Será acaso que entonces la Biblia sí se contradice? En la Biblia sí encontramos contradicciones porque Moisés dice el 7º día, pero los cristianos empezaron a guardar el primer día o cada 8 días, por llamarlo así. Hermanos, no hay ninguna contradicción. Ninguna contradicción. La palabra de Dios no se contradice. Hermanos, yo tristemente he escuchado personas que dicen o me han preguntado, oye, ¿y en tu congregación a qué horas tienen la reunión? Y les digo, 9:30 de la mañana. Ah, qué padre, porque así vas y ya te desocupas temprano y tienes todo el día. Ya te desocupas tu compromiso y tienes todo el día. Tienes toda la tarde libre. ¿Toda la tarde libre para qué? ¿Para qué? Cuando el Señor nos manda a tener un día para Él, para dedicárselo a Él. Hermanos, de verdad te digo, hay personas que no saben descansar. No saben descansar. Tienen su trabajo de lunes a viernes, buscan un trabajo los fines de semana o no están en su casa el día que les toca descansar. Están buscando qué hacer porque no pueden descansar. No saben descansar. Y trabajan toda la semana. Cuando el Señor ha designado un día para descansar, para reposar, para meditar en Él. Hermanos, y esto ha sido un debate por siglos. ¿Qué día se debe guardar entonces? ¿Debemos guardar el sábado o debemos guardar el domingo? Si le preguntas a un adventista te va a decir, se debe guardar el sábado. Si le preguntas a un judío mesiánico te va a decir, se debe guardar el sábado. Si le preguntas a algunos cristianos evangélicos te van a decir, se debe guardar el sábado. Algunos cristianos van a decir, se debe guardar el domingo. Y esto ha sido un debate, hermanos, por años. Y algunos cristianos dirán, es que se debe de guardar el sábado, porque cuando se empezó a guardar el domingo, Constantino en el año 300 fue quien estipuló que se debe guardar los domingos. Y fue por el catolicismo romano que esto comenzó de guardar los domingos, pero yo soy de lo que dice la palabra, el sábado, el Shabbat, porque es sábado. No, el Shabbat es descanso, nada más.
Es descanso, hermanos. A mí me da mucha risa cuando los que son judíos, dizque mesiánicos, los has visto que andan ya por aquí, que según ellos ya son mesiánicos y se ponen la kipa y hablan hebrañol y Yeshua, Mashiach, Ashi, que nos... Hermanos, según ellos guardan el Shabbat, cuando en el tiempo que lo guardas aquí, allá es otro día. Allá es otro día. El horario es diferente, nosotros tenemos un día de 24 horas. El horario judío es diferente, hasta la caída del sol y la puesta del sol es un día. Son diferentes. Pero según ellos, guardan el Shabbat. Guardan el Shabbat. Hermanos, el calendario gregoriano y el calendario judío no es igual. No es igual. Hermanos, con el correr del tiempo, como sucedió con más mandamientos, el hombre lo fue cubriendo con capas a darle una interpretación más humana que divina. Más humana que divina. Por eso te digo, los rabínicos empezaban a decir, mira, tú no puedes caminar más de 10 cuadras. Es un ejemplo. Tú no puedes caminar más de 10 cuadras. Caminar más de 10 cuadras es violentar el día del Señor. Pero ellos, para poder violar ese mandamiento, iba alguien un día antes y le decía, oye, ¿a dónde vas? No, pues fíjate que voy a la casa de fulanito. Oye, ¿te puedes llevar esta ropa mía y dejarla en casa de fulanito que vive antes de 10 cuadras? Porque si yo dejo ropa ahí, es como si ahí fuera mi morada. Entonces, si yo camino el día del Señor y llego ahí, es como si ahí fuera mi morada, y de ahí puedo caminar otros 10 cuadras más. ¿Me explico? Se engañaban ellos mismos. Ellos mismos manejaban los mandamientos del Señor a su manera, hermanos. Y con este tema que yo te estoy dando, no lo vamos a ver todavía el domingo que viene. Yo no te voy a decir qué es lo que tienes que hacer en cada hora del día. Claro que no. Claro que yo no te voy a decir qué es lo que tienes que hacer en cada hora del día, hermano. Pero, hermano, lo que quiero enseñarte es que guardes el día para el Señor. El Señor es santo, hermanos. Es dedicado para nuestro Dios. Hermanos, es muy peligroso cuando nosotros de la Biblia hacemos una eisegesis y no una exégesis. ¿Qué quiere decir esto? Exégesis es yo decir lo que la Biblia dice. Eisegesis es yo decir lo que quiero que la Biblia diga. Eso es totalmente distinto. Eso es totalmente distinto. Por eso, hermanos, yo no creo en esos pastores charlatanes que hablan sobre la prosperidad, que utilizan un versículo para sacar todo un tema y al final hacen ellos o dicen lo que ellos quieren que diga la Biblia. Hermanos, ¿cuántos de nosotros no hemos dicho, la boca tiene poder? No digas eso porque la boca tiene poder. Si tú lo declaras, la boca tiene poder, eso va a suceder. No, hermanos, eso es brujería. Si lees el contexto, no tiene nada que decir con eso. Hijo, te vas a caer, no le digas porque se va a caer. ¿A poco? Es que ahí dice la Biblia que llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Quién? ¿Yo? ¿Yo soy Dios para llamar las cosas que no son como si fuesen? Si lees el contexto del que llama las cosas que no son como si fuesen, o esa es la otra doctrina, declara qué es lo que quieres que pase, tú decláralo porque llama las cosas que no son como si fuesen, entonces van a suceder. No, ahí está hablando de Abraham, que dice que Abraham no tenía hijos y fue Dios quien llamó las cosas como si fuesen. No tiene hijos, pero ¿qué le dijo? Vas a ser padre de multitudes. Pero yo no, ¿yo quién soy, hermanos? Cuando salgan de aquí se van a caer. No es cierto. Hermanos, ese es el punto. Tengamos cuidado de hacer hablar la Biblia donde la Biblia no dice nada. Mira, en Marcos capítulo 2, versículo del 23 al 24.
Marcos capítulo 2, versículo del 23 al 24. Dice: aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, está hablando de Jesús con sus discípulos andando, comenzaron a arrancar espigas. Jesús iba predicando el evangelio, iba con sus discípulos, pasaron por un campo, los discípulos tenían hambre, comenzaron a arrancar espigas. Versículo 24. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? ¿Dónde decía que no era lícito si tú tenías hambre poder arrancar para comer? ¿Dónde decía eso? No lo decía. Ellos comenzaron a atribuirle estas leyes humanas como si fuesen divinas. ¿Qué pasaba con los fariseos cuando Jesús sanaba en el día de reposo? ¿Qué pasaba? Se enojaban. Se enojaban. ¿Ves cómo los fariseos estaban tan preocupados por guardar literalmente lo que decía la ley y no ver la profundidad de esto? ¿No ver la profundidad de esto? Hermano, tú puedes decir: yo nunca he matado a nadie. Yo nunca he matado a nadie. Ese mandamiento no lo he violado. Pero ¿qué dice Juan? Juan nos dice que si hablas mal de tu hermano, eres asesino. Eres asesino. Algunos de ustedes dirán: yo nunca le he sido infiel a mi esposa. Nunca. Siempre le he sido fiel. Pero ¿qué dijo Jesús? Si ves una mujer y en ti hay codicia, ¿qué? Has adulterado con ella en tu corazón. ¿Ves cómo el mandato va más allá? ¿Cómo el mandato de Dios va más allá? Hermanos, los fariseos aún se enojaban porque nuestro Señor Jesucristo sanaba en sábado. Sanaba en sábado. Hermanos, Cristo vino a cumplir la ley moral de Dios, no a violentarla. Solo que nuestro Señor Jesucristo le dio la verdadera interpretación. ¿Oíste que fue dicho? Mas yo digo. ¿Jesús estaba cambiando los mandamientos? Para nada. ¿Oíste que fue dicho? Mas yo digo. ¿Oíste que fue enseñado? Pero la verdadera interpretación es esta. Es lo que Jesús decía. Eso es lo que Jesús estaba enseñando. Hermanos, Dios quiere que el día del Señor, su cuarto mandamiento, sea un día más profundo y espiritual, y no solo por cumplir su día. No, yo el domingo no trabajo, yo el domingo no veo a nadie. Es más, hasta apago mi celular, que nadie me moleste del trabajo. Pero no lo dedicas al Señor. No lo dedicas al Señor. No adoras al Señor como debe de ser en su día. Hermanos, el hecho maravilloso de la resurrección del Señor Jesús, el primer día de la semana, era una razón adecuada para designarlo como día de reposo cristiano en lugar del séptimo día. ¿Qué hicieron los cristianos, hermanos? Los primeros discípulos de Jesús, ellos designaron el primer día porque ese día había resucitado el Señor Jesucristo. Juan capítulo 20, versículo del 1 al 10. Juan capítulo 20, versículo del 1 al 10. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro, y corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Hermanos, hasta ahí lo vamos a dejar, pero el punto aquí es que fue el primer día de la semana. Hermanos, recordemos que nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo
en la tierra, hablo corporalmente en la tierra, durante su ministerio, Él se declaró a sí mismo como Señor aún del día de reposo. Mira, Marcos capítulo 2, versículo del 27 al 28. Marcos capítulo 2, versículo 27 al 28. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Hermanos, ¿qué nos quiere enseñar esto? ¿Qué es lo que el Señor nos quiere enseñar con esto? Que sus discípulos, al establecer el primer día de la semana, y así lo bautizaron ellos como el día del Señor, ya no como el día de reposo, sino como el día del Señor, sus discípulos habían comprendido que no era el día en sí, sino la esencia del día. ¿Qué día debemos guardar? ¿El sábado? ¿Qué día debemos guardar? ¿El domingo? ¿Qué día debemos guardar? Hermanos, es la esencia del día. Es por ello que los discípulos dijeron: el primer día resucitó, aún el Señor del día de reposo, ese es el día que lo vamos a destinar para Él. Aunque los discípulos, los primeros cristianos, establecieron el primer día de la semana para dedicarlo al Señor. El domingo, el primer día. Hermanos, y si lees, no lo voy a leer por el tiempo, ni me voy a enfocar mucho aquí, pero te lo dejo de tarea. Y las apariciones que Jesús hizo después de su resurrección a los discípulos, ¿sabes cuándo fue? El primer día de la semana. ¿Sabes cuándo hubo la manifestación del Espíritu Santo? El día de Pentecostés. ¿Sabes cuándo era el día de Pentecostés? Un día después del día de reposo. Porque Él es aún el Señor del día de reposo. Las Escrituras están llenas de evidencias de que los miembros de la Iglesia Apostólica acostumbraban a reunirse en sus respectivos lugares con el propósito de adorar juntos al Señor el primer día de la semana. Hermanos, y de verdad quiero que seamos cuidadosos, porque podemos caer como los fariseos. Entonces es la esencia del día. Hoy yo voy a trabajar y mejor me voy a agarrar el otro día. No le busques 3 pies al gato, hermano. Y lo vamos a ver el domingo pasado. Lo vamos a ver el domingo que viene. Hay un pasaje donde encuentran a un señor recogiendo leña en el día de reposo. Y la ley estipulaba qué es lo que se tenía que hacer si alguien trabajaba en el día del Señor. ¿Sabes qué estipulaba la ley? Muerte. Pero cuando encuentran a este hombre recogiendo leña, Moisés no lo manda a matar. Moisés dice: déjenlo ahí hasta que el Señor nos diga qué es lo que va a pasar con él. ¿Por qué? Porque si la ley decía qué es lo que se tenía que hacer con él, hermanos, porque Moisés no conocía lo que había en el corazón del hombre. Quizás este hombre pudo haber dicho: tengo la necesidad, ocupo hacerlo, pero quien realmente conocía el corazón del hombre era Dios. Y escucha a Moisés y dice: Señor, ¿qué vamos a hacer con él? ¿Qué dice el Señor? Mátenlo. Había violado su ley. Y nosotros podemos mezclar esto. Es la esencia del día. Entonces voy a agarrarme mejor. No le busques. No le busques. Hechos capítulo 20, ya casi estamos sobre el final. Hechos capítulo 20, versículo del 7 al 12. Hechos 20, versículo del 7 al 12. El primer día de la semana, ya lo habíamos leído, pero vamos a leerlo más
Reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió, y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Hermanos, yo antes me sentía mal porque la gente se me dormía, pero cuando ya leo esto de Pablo, dije: a Pablo se le dormían y hasta se le morían. Aquí tan siquiera te duermes, y gracias a Dios estamos en un piso aquí. Imagínate, te me caes, hermano. Pero ¿qué pasa aquí? Pablo está predicando la palabra del Señor, ¿y qué lo hizo? Largamente. Era el día del Señor. Era el día del Señor, hermanos. Y te voy a decir, algunos podemos decir: ok, vamos a guardar el día del Señor, pero me voy a juntar con otros hermanos para convivir, para estar. Pero aún en esa convivencia, en esa plática, ¿cuáles van a ser nuestras pláticas? ¿Cómo va a ser nuestra convivencia? ¿Para el Señor o para nuestro deleite? ¿Vamos a hablar de las maravillas de Dios o para el deleite? Hermano, es el día del Señor. Yo no sé cómo tú vienes a la congregación y diario te vas súper rápido de aquí porque ya tienes otros compromisos. ¿Compromisos de cuáles? ¿Por qué te pica la congregación? ¿Por qué tienes este afán de no relacionarte con otros hermanos? ¿Por qué? No, es que cuando ustedes van a comer, van a restaurantes. Ábrenos las puertas de tu casa. Ábrenos, invítanos. Ábrenos, invítanos a tu casa. Vamos a ir ahí a comer. Invítanos. Vámonos a un jardín. Vámonos a un parque. Convivamos. Hermanos, pero parece que la congregación nos pica. Necesitamos irnos rápido porque tengo compromisos. Necesito ir a comprar lo de la despensa. Necesito ir a comprar esto. Necesito echar una lavadora. Necesito dejar barrido y trapeado porque la semana ya no puedo. Hermano, es el día del Señor. Es el día del Señor. Dedícalo al Señor. Hermano, no quiero, ojo con esto, y no quiero sonar mal, pero ¿por qué siempre los domingos nada más con tu familia de carne y sangre? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya me voy porque tengo un compromiso, una reunión con mi familia. ¿No somos tu familia? ¿No nos ves como una familia? ¿De verdad en ti existe esa distinción de mi familia, la iglesia? ¿No somos tu familia? El próximo domingo lo vamos a ver, hermanos. ¿Cuál era la costumbre? ¿Cuál era el hábito de los primeros cristianos? El domingo era para el Señor y convivían y partían el pan entre ellos. Entre ellos. Pastor, es que no veo a mi mamá todos los... Ve y visítala entre semana. No, es que no puedo. Hazte un espacio. Hazte un espacio. Hazte un espacio. Hermano, la iglesia primitiva entendió que era la esencia del día y estipularon el primer día de la semana. Los cristianos primitivos llamaban a su propio día el día del Señor, el primer día de la semana, y en su comunicación con los paganos llegaron a llamarlo, como lo hemos hecho nosotros según su antiguo uso popular, 10
dolis, que es domingo. El primer día de la semana estipulado como domingo. Y hay algunos, repito, y con esto voy a terminar, hay algunos que pueden decir, es que yo no creo que necesitamos guardar un día para el Señor, porque todos mis días son para el Señor. A partir de que conocí de Cristo, todos mis días son para el Señor. ¿De verdad? Hermano, lo que el Señor nos pide es que dejemos todo afán, todo trabajo y que le dediquemos un día a Él. Por eso te digo, tristemente la mayoría de nosotros venimos de otras congregaciones y esto no se nos enseñó. No se nos enseñó. Se nos ha enseñado que tu deber es venir el domingo 2 horas y después de aquí sal a tus placeres, a tus deleites, a lo que tú quieras. Es el día del Señor. Tienes 6 días para hacer todo. El Señor te pide uno para Él. La iglesia primitiva, te voy a leer nada más estos. Ignacio de Antioquía, amigo cercano de los apóstoles martirizados en Roma, no más de 15 años después de la muerte de Juan, el apóstol Juan, en la epístola que él escribió una carta a los magnesianos, dice así: los que habían andado en prácticas antiguas alcanzaron una nueva esperanza, sin observar ya los sábados, sino moldeando sus vidas según el día del Señor, en el cual nuestra vida ha brotado por medio de Él y por medio de su muerte. Llama el día del Señor la reina y el principal de todos los días de la semana. Este fue un discípulo de los discípulos. El autor de la epístola de San Bernabé, o Bernabé, escribe esto. Escribiendo antes o más tardar, poco después de la muerte del apóstol Juan, dice: festejemos con alegría el 8º día, en que además Jesús se levantó entre los muertos, el primer día de la semana. Tertuliano, Anastasio, dice esto: el Señor transfirió la observancia del día del reposo al día del Señor. Y por último, Tertuliano dice así: en el día del Señor, los cristianos, en honor a la resurrección del Señor, deben evitar todo lo que pueda causar ansiedad y aplazar todo trabajo del mundo, no sea que den lugar al diablo. Jesucristo resucitó el primer día de la semana. Hermanos, el Señor ha establecido el 4º mandamiento, no para que tú y yo lo hagamos como nosotros pensemos que es lo correcto, sino como Dios lo pide. Y Dios pide que en el día del Señor Él debe de ser adorado. Cuando el Señor da estos mandamientos, le dice a Moisés: acuérdate del día de reposo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. En el idioma original, este versículo sonaría así, de verdad, y lo puedes investigar en el hebreo lo que quiere decir este versículo y lo vas a encontrar de esta manera: trae a la memoria o ten presente el día del Señor para adorarlo. 6 días trabajarás y verás todo lo de tu empleo, todo lo de tu negocio, todo lo de tu empresa, todo lo de tu profesión, mas el 7º día descansarás y meditarás en Dios. Porque la palabra, hermanos, obra, viene de una palabra hebrea que es melaká, que quiere decir literalmente empleo, negocio, empresa, profesión o artesano. 6 días te dedicarás a todo lo tuyo, pero un día será para el Señor. Hermanos, y como les digo siempre al terminar cada mandamiento, nos damos cuenta cómo hemos violentado los mandamientos de Dios, manejándolos a nuestra manera
creyendo que nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestro propósito, nuestra intención son más buenos que los de Dios. Hermanos, y si estamos violentando el cuarto mandamiento, estamos en pecado. Pidamos perdón al Señor. Ahora lo entiendes, quizás antes no lo sabías, ahora lo comprendes. Hermano, guarda su día. Guarda su día. Próximo domingo vamos a ver la prohibición de este mandamiento y cómo lo guardaban los primeros cristianos. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor